Bueno, pues a continuación es el turno del profesor Gerardo Eto Cruz, que nos acompaña desde Perú y que en esta noche presentará la ponencia denominada Una nueva categoría conceptual, el estado de cosas inconvencionales. Adelante, profesor, tiene el uso de la voz. ¿Se escucha? Lo escuchamos, doctor, pero no podemos visualizar su cámara. Adelante, doctor, ya lo vemos. Ya, listo. Bueno, empezamos a foja cero. Quiero en primer lugar agradecer a ti, mi querido Manuel Jesús, por esta invitación cordial y también nuestro reconocimiento académico al profesor Roberto Romboli y que este sexto Congreso Internacional del Derecho Procesal Constitucional va precisamente dedicado a este ilustre académico italiano. La exposición va a versar sobre una nueva categoría conceptual, así lo denomino yo, el estado de cosas inconvencionales. Previamente quiero señalar de que en el pensamiento antiguo se acuñó una palabra que significa, que se denomina onomaturgo. No sabemos si es un personaje mítico que habría existido, pero es una fábula de aquel personaje que crea palabras, inventa términos, conceptos. Y entonces el onomaturgo es aquel que crea en términos, conceptos, definiciones, nombres. Eso viene de la reflexión de la antigua Grecia. Digo esto porque precisamente en la filosofía del lenguaje, el lenguaje constituye el instrumento para tener acceso al conocimiento de la realidad. Avanzo un poco más. La realidad es pluridimensional, multifacética y como expresión del ser de la realidad, ella
expresa una urdimbre de vivencias que tienen nombres. Precisamente, Michel Foucault tiene un libro que se llama La arqueología del saber, y aquí hay otro libro que se llama Las palabras y las cosas, a tal cosa, tal palabra. Entonces, cuando aludimos a una palabra, es obvio que estamos aludiendo a una realidad que puede ser empírica o lógica, ¿no? Porque hay también constructos mentales que el hombre inventa para poder entender sus propias relaciones humanas. Hago esta pequeña introducción para plantear la idea de que hoy por hoy, en los predios que confluyen entre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, se retroalimentan, se divergen, y en ese contexto cabe hablar de una nueva categoría conceptual al que le denominamos estado de cosas inconvencionales, que desde luego es el homólogo a lo que significaría el estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Aclarado esto, quiero en primer lugar señalar que el estado de cosas inconstitucionales forma parte de un periplo que es el control de constitucionalidad. En cambio, el estado de cosas inconvencionales formarían parte de otra categoría que es el control de convencionalidad. Entonces, tanto el control de constitucionalidad como el control de convencionalidad presenta un desarrollo, un periplo paralelo de una serie de conceptos, por ejemplo, bloque de constitucionalidad y bloque de convencionalidad, parámetro de constitucionalidad y parámetro de convencionalidad, jurisdicción constitucional y jurisdicción supranacional, interpretación constitucional e interpretación convencional, cosa juzgada constitucional y cosa juzgada convencional, control concentrado de constitucionalidad y control concentrado de convencionalidad, control difuso de constitucionalidad y control difuso de convencionalidad. Y termino con esto: estado de cosas inconstitucionales y estado de cosas inconvencionales. Quiero, en primer lugar, acercarme a algunas pequeñas descripciones de lo que sería el estado de cosas inconstitucionales. En realidad, este tiene sus orígenes cercanos en lo que habría pergeñado, creado, el arte de inventar muchas cosas, se llama heurística, creado como heurística jurisdiccional la Corte de Constitucionalidad de Colombia. La Corte Constitucional de Colombia ha utilizado la declaratoria jurisdiccional del estado de cosas inconstitucionales como una herramienta para poder solucionar problemas que se van a presentar en perspectiva inmediata de causas cuyos personajes que plantean la demanda son unos cuantos, pero luego la justicia constitucional observa que tras estas personas existen miles de personas que tienen el mismo problema de los actos lesivos, que se les violentan sistemáticamente sus derechos fundamentales por su propia naturaleza de ser entidades colectivas, y como consecuencia de ello, a partir de ese fallo que emite la Corte Constitucional, ese fallo va a tener efectos más allá de las partes. Ese núcleo conceptual de lo que envuelve la idea del estado de cosas inconstitucionales es el que cabe ahora reampliarlo bajo otros esquemas, que sería pues el control de convencionalidad, en donde se ubica, sin duda alguna, el estado de cosas inconvencionales. En consecuencia, pues, el estado de cosas inconstitucionales tuvo sus viejos antecedentes en lo que habría señalado en varias oportunidades la Suprema Corte de Estados Unidos. De ahí dimana o proviene del pensamiento norteamericano la experiencia del estado de cosas inconstitucionales. Por lo tanto, esta aproximación conceptual de lo que estamos describiendo sobre esta figura indica pues de que hay un núcleo de personas con su condición de población vulnerable que se ve envuelta por conductas sistemáticas de autoridades o funcionarios que intermitentemente, por actos lesivos de acción o por omisión, desencadenan
un conjunto heterodoxo de derechos fundamentales que se ven menoscabados este tipo de personas. Pues bien, en ese contexto he venido reflexionando de que muchas veces no solamente desde el punto de vista del control de constitucionalidad se ven mediados los derechos fundamentales, sino que desde el punto de vista del bloque de convencionalidad, en donde se trata de tratados internacionales en materia de derechos humanos, se ve también en cada país por conductas de hacer o de no hacer de autoridades o funcionarios, se ven envueltos poblaciones vulnerables y se ven afectadas o menoscabadas. En este contexto ya entro yo ahora sí a abordar la idea aproximativa que aquí esbozamos sobre lo que es el control de convencionalidad, el estado de cosas inconvencionales. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña descripción de ciertas características que de por sí envuelven la idea conceptual de lo que es el estado de cosas inconvencionales. Uno, los sujetos pasivos son prácticamente o tienen la condición de víctima, para empezar. Por lo tanto, en el estado de cosas inconvencionales son poblaciones vulnerables y no interesa que esas categorías tengan representación procesal o procedimental. Simple y llanamente se trata de personas que como sujetos pasivos recepcionan el acto lesivo. Dos, el concepto de población vulnerable identifica a un universo de un sinnúmero de personas que, de acuerdo a la Real Academia Española, significa que pueden ser heridos o recibir lesiones físicas o morales. Por tanto, la condición de vulnerabilidad significa que estamos ante un conjunto de hechos vinculados al riesgo, al peligro, a la amenaza en torno a situaciones de personas que llevan esa vulnerabilidad. Y pueden ser, por ejemplo, pueblos originarios, poblaciones carcelarias, menores, mayores o de la tercera edad, mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad mental, poblaciones desplazadas por conflictos internos, personas analfabetas, migrantes, poblaciones LGTB, personas discapacitadas, personas en pobreza extrema y otros colectivos que las circunstancias de las emergencias llevan a identificar este status iuri de poblaciones vulnerables y que ellos son los sujetos pasivos. Normalmente, la sola declaración jurisdiccional de un estado de cosas inconvencionales no es suficiente para solucionar los problemas de esta masa colectiva. Se requiere de actuaciones complementarias de autoridades fundamentalmente vinculadas a decisiones administrativas o de actos o de resoluciones que cierran el circuito de esa vulnerabilidad y de ese problema. 3. En el estado de cosas inconvencionales, se trata también de un mecanismo que pueden echar mano, todavía nadie echa mano, puede echar mano los tribunales constitucionales o la judicatura ordinaria y desde luego la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, aplican esta técnica las altas cortes constitucionales para poder apreciar que hay una realidad concreta. Esa realidad palmaria, concreta, envuelve una serie de elementos constitutivos que vienen a identificar este enunciado conceptual del estado de cosas inconvencionales, porque hay autoridades o funcionarios como sujetos activos que desencadenan conductas, y esas conductas pueden ser con dolo o por negligencia, impericia, imprudencia, dejadez, ¿no? Y por otro lado, ese tipo de acto lesivo que se vertebra en una acción o una omisión va a generar prácticamente un hecho lesivo que viola ya no tanto derechos fundamentales que están establecidos en las constituciones de cada ordenamiento interno, sino derechos humanos que están regulados en el bloque de convencionalidad o también de interpretaciones en torno a los derechos humanos que ha hecho la Corte Interamericana, sustentada en las sentencias que son prácticamente cosa juzgada convencional, o también por las opiniones consultivas que ha hecho o ha emitido la Corte Interamericana.
Es decir, el acto lesivo de naturaleza convencional se ve menoscabado por una acción o por una omisión que proviene de autoridades, y también podría darse el caso de entidades particulares, ¿no? Y que se menoscaba, como repito, este corpus juris que son los tratados que pueden ser de la región o a nivel latinoamericano, ¿no? No basta que exista un daño o perjuicio para que se configure un agravio convencional, queridos amigos, sino que es imprescindible que dicho agravio sea causado o producido de una determinada forma, ocasionada por autoridades estatales que pueden, por estas conductas, que devienen en actos arbitrarios, ilegales, ilegítimos y que desencadenan esta violación a los derechos humanos. Por otro lado, los derechos violentados en los estados de cosas inconvencionales expresan una doble dimensión, subjetiva y objetiva. Subjetiva en tanto el menoscabo es de una persona real, concreta, que tiene el agravio, que siente en carne propia esa afectación a sus derechos humanos, ya no constitucionales. Y por otro lado tiene la dimensión objetiva, es decir, que se supone que en un Estado constitucional debe haber un mínimo de garantías para que se establezca una convivencia humana con garantías de que se exprese la condición de dignidad humana de todas las personas. Por otro lado, esta técnica se ubica dentro de los predios de la jurisdicción constitucional de la libertad. Así también lo identifican en el estado de cosas inconstitucionales. Cuando hablamos de jurisdicción constitucional de la libertad, es una expresión que la acuñara hace mucho tiempo el profesor Mauro Capelletti. Estamos hablando de que allí existen herramientas procesales que son las que pueden echar mano o tomarlas o utilizarlas las personas afectadas como grupos colectivos vulnerables. ¿Cuáles son? Pues los procesos que tutelan las libertades fundamentales o los derechos fundamentales. El habeas corpus, el amparo o la acción de tutela o el recurso extraordinario, el proceso de cumplimiento, el habeas data, son los principales procesos que existen dentro del universo de los estados del mundo occidental y democrático. Entonces, se trata pues de este tipo de instrumentos y que se ubican también en los marcos del parámetro que es el bloque de convencionalidad. Es decir, aquí ya no vamos a estar ante un control constitucional, porque cuando un juez declara, la justicia de una alta corte declara un estado de cosas inconstitucionales, va a tener como parámetro su bloque de constitucionalidad, análogo o en periplo paralelo, cuando la justicia supranacional o la justicia nacional, a través, por ejemplo, de un tribunal constitucional, declara un estado de cosas inconvencionales, el parámetro de afectación en este caso va a ser precisamente el bloque de convencionalidad que se sustenta normalmente en estos tratados internacionales, ¿no? Finalmente, podemos señalar también que hay una convergencia entre el estado de cosas inconstitucionales y el estado de cosas inconvencionales. Es decir, pueden haber posibilidades de que al declararse un estado de cosas inconstitucionales, de hecho, también los actos lesivos afectan no solamente las cláusulas de la Constitución, sino tratados internacionales como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ese sentido puede haber un sincretismo, una mixtura, en donde bien cabe señalar que una contingencial o eventual posibilidad de que una alta corte de América Latina emita un estado de cosas inconstitucionales, a su vez puede significar la declaratoria de un estado de cosas inconvencionales. Lo que pasa es que los efectos son diametralmente distintos, porque mientras un estado de cosas inconstitucionales, la responsabilidad es en el ordenamiento interno
En cambio, la declaratoria del estado de cosas inconvencionales, ahí hay el circuito de lo que se levanta la Corte Interamericana y observa si realmente hay este tipo de situaciones que lleven a que haya una fiscalización a través de las sentencias que podría emitir, en este caso, la Corte Interamericana, ¿no? Ese es más o menos, entonces, quiero que quede claro, ¿cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta? El bloque de convencionalidad regional y el bloque de convencionalidad internacional. Repito, cuando se declara el estado de cosas inconvencionales, cosa que no se ha declarado nunca, la judicatura va a tener como parámetro la Convención Americana, sus protocolos, es decir, todo lo que conforma la Convención, sus protocolos adicionales, las diversas sentencias que emite como cosa juzgada convencional y las opiniones consultivas. Lo propio cuando se trata del bloque de convencionalidad internacional, se trata de todos los tratados que ha emitido las Naciones Unidas. En líneas generales, queridos amigos, este es un concepto que formaría parte de la posmodernidad, por un lado. Por otro lado, este concepto forma parte de los nuevos escenarios en donde surgen nuevos paradigmas y en donde el paradigma que desencadena la categoría conceptual del estado de cosas inconvencionales sería a partir de lo que es el pluralismo, paradigma que ha de entenderse desde el punto de vista jurídico, la convivencia armónica de diversos sistemas jurídicos que coexisten en un sistema, en un país. Normalmente son las costumbres atávicas, las prácticas consuetudinarias de diversos pueblos originarios o de grupos colectivos que mantienen costumbres inveteradas, arraigadas, inclusive antes del ingreso del pensamiento occidental a partir de la conquista española. Pero aparte de este tipo de ordenamiento que se mantiene en un sistema de unidad, existe un pluralismo internacional, supranacional, que precisamente son los tratados en donde hoy por hoy los ordenamientos jurídicos, las conductas que desarrollan los órganos y las autoridades estatales, tienen que ceñirse al respeto de ese bloque que constituye el parámetro que, como son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Precisamente este pluralismo es el que desencadena nuevas alegorías conceptuales, como puede ser esta propuesta que aquí estamos esbozando, como es el estado de cosas inconvencionales, que repito, forma parte del periplo en la divergencia entre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Porque fíjense ustedes, aparte de este concepto, hace un tiempo hemos cerrado una investigación y en alguna oportunidad ya he disertado que hay también otro concepto que puede ser desarrollado, desencadenado de otro concepto como es la inconvencionalidad por omisión. Por lo tanto, el concepto inconvencionalidad por omisión y en esta oportunidad el estado de cosas inconvencionales forman parte de este amplio mare magnum de lo que es el control de convencionalidad, en donde no solamente es competencia exclusiva y excluyente la Corte Interamericana o el Tribunal de Estrasburgo, sino que tranquilamente es legítimo que un tribunal constitucional o una alta corte de una judicatura de cada país latinoamericano puede declarar esa situación. Hay una realidad apremiante, determinante, y ello le obliga a la justicia a hacer esa declaratoria. Aclaro un tema que se me estaba yendo. Muchas veces no solamente se trata de que el estado de cosas inconstitucionales, tanto como el estado de cosas inconvencionales, sea por conductas de dolo, de culpa, de dejadez, de apatía, no, sino que hay parte de las realidades que forman una situación estructural,
y por lo tanto la declaratoria por sí sola no va a solucionar los problemas, ni que porque se declare o se emita una ley o el desarrollo de una política pública o que el Estado eche mano a su presupuesto para desarrollar. Se requiere toda una compleja y transversal presencia estatal para que se solucione situaciones de orden estructural. Agoto con esto. Quiere decir, por tanto, que entre el estado de cosas inconstitucionales y el estado de cosas inconvencionales, el concepto más omnicomprensivo y totalizador y abarcativo resultaría ser el estado de cosas inconvencionales porque viola derechos humanos por conductas de hacer o de no hacer omisivas o por comisión, y que la justicia, a partir de esa declaratoria, va a significar solucionar al golpe de una sola sentencia las posibilidades de que a nivel programático los gobiernos empiecen a desarrollar y solucionar esos agujeros negros que forman parte del bosque negativo de los estados en los tiempos contemporáneos. En líneas generales, esa es un poco la reflexión, y si se me pidiera algún ejemplo, pues yo he manejado un ejemplo concreto en donde patentemente encontramos el estado de cosas inconvencionales. ¿En cuál? En la sobrepoblación carcelaria en América Latina, cuyo hacinamiento ya no convierte el sistema penitenciario en un sistema para rehabilitar, resociabilizar, reincorporar el penado a la sociedad, sino que simple y llanamente constituye una compleja maquinaria perversa, indignante, en donde el humano es un número más, en donde va destrozando su condición humana. Y no solamente eso, sino porque la infraestructura carcelaria no permite darle un mínimo de habituallamiento y de dignidad en lo que es salubridad, trabajo, recreación, cultura, para que presuntamente dentro de las políticas axiológicas que persigue el derecho penitenciario y las reglas penitenciarias es de rehabilitar a una persona que infraccionó el ámbito penal. Y en ese contexto ya han habido casos muy puntuales en donde, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un célebre caso en donde se declaró el estado de cosas inconvencionales a partir de una sentencia que emitió la Suprema Corte norteamericana, ¿no? Y que en estos momentos no lo tengo aquí a la mano, pero ese caso significaba de que se depure o se establezca política. Es el caso Brown versus Plata. La Suprema Corte de Estados Unidos declara el estado de cosas inconstitucionales y obliga a las autoridades del estado de California a reducir su población carcelaria al 137.5% de capacidad de diseño dentro de 2 años. Por lo tanto, estos son, en nuestra modesta apreciación, los nuevos retos que emprende tanto la jurisdicción constitucional como la jurisdicción convencional. Apelar a este tipo de técnicas para que se trate de afirmar el sentido de la convivencia humana y existan en los estados constitucionales, pues un estado en donde se reivindique la condición de la dignidad humana. En líneas generales, repito, esta constituiría una técnica jurisprudencial que tienen en estos momentos a mano los tribunales, salas o cortes constitucionales a partir de estos elementos constitutivos que envuelven la autonomía conceptual de lo que aquí ofertamos como la idea de un esbozo de lo que es el estado de cosas inconvencionales. En líneas generales, queridos amigos de América Latina que nos escuchan a partir de las plataformas del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, que lidera nuestro querido amigo
Manuel de Jesús Corado de Paz, quería traer estas reflexiones y compartirlas, y espero que en algún momento esté saliendo efectivamente un trabajo que lo está sacando precisamente el Centro Iberoamericano y que pronto lo van a tener ustedes dentro de un pequeño título. Aprovecho el pánico en todo caso para publicitar que se va a denominar Problemas Contemporáneos del Control de Convencionalidad, y el último capítulo es precisamente esto, que lo he cerrado en pleno horizonte de la pandemia que asola el mundo. Muchísimas gracias, mi querido Manuel de Jesús, y también por aprovechar el pánico de la publicidad que a futuro precisamente tu centro lo va a publicar. Muy agradecido por tu invitación, y también muy honrado de participar con homenaje al querido profesor Roberto Romboli, a quien le expreso mis cordiales saludos. Al contrario, doctor, muchas gracias por acompañarnos en este pequeño homenaje al profesor Roberto Romboli. Muchas gracias por su tiempo y por compartir un poco de este tema que próximamente veremos ya de manera tangible en una publicación. Muy amable, muy agradecido. Hasta luego. Hasta luego.